Hola, ¿cómo están? Dios me lo bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Estamos en un nuevo tiempo para poder compartir una poderosa palabra de Dios, ¿no? Esta palabra que el Señor ha estado poniendo en mi corazón en estos días, hace ya más de una semana que el Señor viene hablando a mi vida y me viene enseñando y mostrando lo que son sus misterios, lo que es su verdad, pero su verdad absoluta, su verdad verdadera, no la verdad media que muchas veces usan los falsos cristianos o las demás personas. Es la verdad que uno tiene que aceptar y esa verdad se encuentra en la palabra de Dios y en la palabra escrita por Dios, ¿no? Y lo que Dios nos habla, nos ministra y lo que no es la guía para cada día, ¿no? La guía para poder recibir más y más de Él, de su enseñanza y de lo que Él quiere hablar a cada una de nuestras vidas. Y la palabra se encuentra en el libro de Hechos 17, versículos del 16 al 34. Y dice así: mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurría. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decía que querrían decir este palabrero, y otros parece que este predicador de nuevo dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron a Arépagos, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de Arépagos, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual había una inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocer, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habitó en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento, y a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y le ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. También han dicho: porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro, a la plata o a piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto todos los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres, a todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos, ¿no? Esta es la palabra de Dios, nos está hablando de lo que Pablo estaba haciendo en Atenas, como Pablo iba ido a predicar a Atenas la palabra de Dios y de lo que Dios quería hablar a cada una de las personas, ¿no? Siguiendo con la doctrina fundamentales de la fe cristiana,
Hoy le hablaré de esto, mi hermano, de la divinidad. Meditaremos en un pasaje, en este pasaje del libro de los Hechos, que nos mostrará el verdadero Dios, la realidad del mundo religioso y lo que se espera, lo que se espera de nosotros como cristianos, ¿no? En el versículo 16, donde empezamos, dice que Pablo los esperaba en Atenas. ¿A quién esperaba? Esperaba a Sila y a Timoteo, como podemos comprobar en los versos anteriores, que Sila y Timoteo se iban hacia Atenas. Y Pablo lo estaba esperando allá. Atenas era el centro intelectual del mundo antiguo, era la ciudad de Aristóteles, Platón y Sócrates. Es curioso que la mayoría de aquellas grandes filosofías de hombres tan ilustres hoy hayan quedado en el olvido. También es notorio que a pesar de distinguirse como centro educacional y artístico, esta ciudad superaba a todas las otras en la ceguera espiritual que esta ciudad tenía, ¿no? Aún el nombre de Atena había sido elegido en honor a la diosa Atena, y el lugar desde el cual Pablo se dirigió a los filósofos atenienses tenía el nombre de Aréopagos, que según una tradición era la colina de Ares, o Marte para los romanos, el dios de la guerra, ¿no? Su espíritu, dice el versículo, que se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. No sé si alguna vez han sentido algo igual. Yo sí, cuando las personas ofenden gravemente a Dios y tuercen su palabra por ignorancia o por su propio beneficio, los verdaderos hijos de Dios ardemos por dentro. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchas personas, pastores, evangelistas, apóstoles, lo que sean, que tuercen la palabra de Dios para beneficio personal propio, eligiendo la palabra de Dios según sea su conveniencia, ¿no? Ellos no hablan de que Dios te corrige y te instruye. Ellos siempre quieren hablar del Dios de la bendición, de la sanidad, de la prosperidad y todo eso. Pero Dios no solamente es el Dios de eso, sino es el Dios que como Padre Celestial te corrige, te enseña, te educa y te va enseñando y te va diciendo: hijo, esto está mal. Hija, esto está mal. Corrige deja este pecado de lado, corre estas cosas de lado y entrega tu corazón y tu voluntad al Dios Padre, ¿no? Para que Él pueda trabajar sobre la voluntad de la persona y para que Él pueda hacer algo milagroso sobre cada uno de nosotros, ¿no? Pero a raíz de todo esto, uno tiene que poder entregar su corazón y voluntad a Dios y dejar de usar la palabra para beneficio personal y para cortar la palabra, para sacar un texto, como dice mi pastor, dice sacar un texto de un contexto es un pretexto. Y mucha gente trabaja así, de la Biblia saca solamente un pedacito, un texto, o saca una palabra de acá, una palabra allá, todo para armarse su propia Biblia, para poderse alejar de la verdad, pero no se dan cuenta que están siendo juzgados porque conocen la verdad de lo que es el mover de Dios, ¿no? El término que usa Lucas es parasuno, que significa irritar, enojar, estar muy contrariado. En español, enardecer significa excitar o avivar una pasión, una pugna, una disputa, encenderse, requemarse, ¿no? Algunos pretendemos hacernos creer que no está bien enojarse o airearse por nada, pero hasta Dios, que no peca, se enoja y aira. Claro que no es por cosas injustas, sino por cosas como esta, como está escrito: aireaos, pero no pequéis, ¿no? Como continúa impasible ante la profanación del santo nombre de Dios, como podemos soportar impávidos el avance de la mentira y de la maldad sobre esta tierra. ¿Cómo podemos no sentir celo por Dios, por su palabra y su iglesia, cuando la gente está siendo alejada de Él, alejada de la verdad de Dios y alejada de lo que Dios quiere sobre cada una de nosotras en nuestras vidas? No, Pablo no era de esos a los que le importaba poco que ofendan a Dios en su presencia o que maltraten al pueblo de Dios con legalismo y maldiciones y herejías destructoras. Su espíritu se enardecía, dice la palabra. Y en el versículo 17 y 18 dice: así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, como era su costumbre. Pablo primero llegaba a los judíos y de la zona buscando la oportunidad de presentar el evangelio de Cristo y encontrar apoyo a su predicación. No se nos dice
si tuvo éxito o fue rechazado haciendo esa predicación o predicando ese tipo de palabra, ¿no? O predicando el Evangelio de Jesucristo en la sinagoga de los judíos y de los gentiles, ¿no? Pero también, como siempre, acaba predicándole a todos los gentiles. Así que en la plaza discutía con los filósofos, epicureos y estoicos. Bajo el abrigo de los pórticos, los filósofos se reunían a escuchar u ofrecer conferencias, ¿no? Al público se le permitía escuchar estas conferencias, por lo cual en la plaza que servía también de mercado tenía lugar muchos debates de gran nivel intelectual. Aquí fue Pablo a debatir con los filósofos, los discípulos de estos y otras personas que acudieron a escuchar su exposición acerca de la persona, obra, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? Para ir entrando en detalles, los epicureos defendían la búsqueda de la felicidad mediante el placer y la ausencia del dolor o cualquier tipo de aflicción, hambre, aburrimiento, etc. Buscaban el equilibrio perfecto entre la mente, el cuerpo, la serenidad o la ataraxia. No, esto es lo que hacían este tipo de personas con lo que Pablo estaba discutiendo ahí en Atenas, ¿no? Los estoicos proclamaron que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad tan solo siendo ajeno a las comodidades materiales, la fortuna externa y dedicándose a una vida guiada por los principios de la razón y la virtud. Esta era su idea de la ataraxia. Puede imaginarse la reacción de los atenienses, ¿no? Cuando oyeron a Pablo predicar el Evangelio de Jesús y la resurrección. Le decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Esa expresión se refiere a pájaros que van recogiendo semillas. Por tanto, se refiere a unos que recogen ideas de todas partes, a un charlatán, ¿no? Lo que estaba diciendo Pablo. Pero Pablo venía a ofrecerle lo que era el evangelio de Jesucristo y lo que era la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y lo que era la obra de este Dios maravilloso, de Cristo que vino a la tierra a morir en esa cruz para poder salvar y redimir nuestras vidas. Cada una de esas gotas que derramó en esa cruz fue para darnos salvación y darnos libertad de las cadenas que nos vinieron oprimiendo durante tantas generaciones. Por eso era importante lo que Pablo estaba haciendo, el evangelio que Pablo estaba predicando, porque era el evangelio de verdad, de justicia, un evangelio que traía libertad sobre la vida de cada una de las personas, ¿no? Otros pensaron que era un predicador de los nuevos dioses. La enseñanza de Pablo era una novedad para ellos y creyeron que Pablo estaba predicando una doctrina referente a dos deidades. ¿Cómo es esto? Jesús y su compañera femenina resurrección, que del griego quiere decir Anastasia. Y tomándole, dice en el versículo 19 y 21, dice, y tomándole le trajeron a Areópago. Querían saber más, oír lo que tuviera que decir, porque las palabras del apóstol les sonaban a cosas extrañas, algo fantástico para ellos, porque en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo a esta gente, ¿no? Era como para la gente de hoy, como para un estreno de una película, un documental sobre algún descubrimiento, la salida al mercado de algún nuevo teléfono o un nuevo estreno de lo que sea. Querían saber qué había de nuevo, ¿no? Porque era algo nuevo que Pablo le estaba trayendo, era algo diferente, era el evangelio de poder. Pablo le estaba llevando a los atenienses el evangelio de poder. El evangelio de poder, le venía a predicar el evangelio de Jesucristo para poder ganar esas almas, para que se convirtieran a Cristo y cambiaran su vida pecaminosa, ¿no? Y esto nos habla en el versículo 22 y 23, dice que nos da la introducción de su sermón. Nos dice que la introducción de que Pablo, de lo que estaba hablando, en su sermón fue sabio, fue escogida, ¿no? Es como que él estaba escogiendo las palabras, no pretendía ofenderlo a pesar de su estado de ánimo alterado, supo contenerse y no vociferarles lo que pensaba de lo que ellos hacían. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces en redes sociales, pastor, lo que dedica a enfrentar a los demás con sus gritos de apostasía, ¿no? Dice que yo le voy a contar una pequeña anécdota. Dice que en las redes sociales hay un pastor que se dedica a enfrentar a los demás con gritos de apostasía e idolatría. Y que no entraréis en el reino de los cielos. A algunos le parece bien, pero los resultados casi siempre son los mismos. Es echado fuera, tomado como un loco, aunque algunos lo alaban por su valor.
¿Qué quiere decir eso? Que aunque no le falte razón en lo que dice, si le falta en cómo lo dice, pues si comienza insultando a alguien, no lo pondrá en situación de que te escuche. Pablo comienza su sermón reconociendo sabiamente una realidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que por más que muchas veces tengamos la razón, cuando le vamos a predicar o a hablar a alguien que está en pecado, o a alguien que ha caído, o a alguien que no entiende lo que es el Evangelio de Jesucristo, a alguien que nunca ha escuchado el Evangelio de Jesucristo, tenemos que buscar nuestras palabras, tenemos que entrar en una palabra, no ir a la contienda, no ir a la condenación diciéndole las cosas que hacen mal, sino presentarle a un Cristo que salva, enseñarle y decirle y mostrarle que Él está enfermo por el pecado, que esa persona está enferma por el pecado, que necesita un sanador, que necesita un médico, y ese médico es Jesucristo. Y una vez que les presentamos al médico, le ofrecemos la cura, y la cura está en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Y de esa manera podemos ir entrando en la vida de las personas que nunca escucharon el Evangelio de Jesucristo, y esas personas pueden ser salvas y se pueden sumar a la gran iglesia de Jesucristo a nivel mundial, ¿no? Que forman parte del reino de Dios, ¿no? Y para seguir hablando de este tema, dice que Pablo había dado un paseo por Atenas, llegó a Aréopagos, que estaba lleno de ídolos. En medio de todos esos ídolos, Pablo encontró un altar con una inscripción que decía al Dios no conocido. La multitud, en el versículo 23 dice que la multitud llenaba la plaza, y Pablo empezó a predicar. El Dios hallé también. Y el Pablo empezó a predicar, y dijo, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido. 2000 años antes de Cristo, en tiempos de Abraham, los chinos y los otros asiáticos adoraban a un solo Dios, a Shanti, el rey del cielo. Eso fue en 1500 años antes de Confucio y Buda, que tuvieron entre 551 y 479 antes de Cristo. Es decir, que siglos antes de que el budismo llegara a China, las personas eran monoteístas, creían en un solo Dios. Pero a través de los siglos añadieron espíritu y los adoraron. Aunque Shanti siguió siendo el dios supremo de la antigua cultura china, poco a poco los pueblos asiáticos se olvidaron de Shanti, el rey del cielo, y empezaron a adorar a otros dioses y aún a los espíritus de sus antepasados. Se volvieron hacia el budismo y otras religiones. Por lo tanto, no creemos en una nueva religión. No hay nada nuevo en la fe cristiana. Esta es la religión más antigua del mundo. Se remota al principio de los tiempos. Estuvo allí siglos antes que el budismo, que el tarotismo, que el hinduismo, el islam, que cualquier otro tipo de religión, ¿no? O cualquier otra religión. Cristo vino para restaurar a Dios, el Padre Celestial, el Rey del Cielo. Cristo vino a restaurarnos al Dios de nuestros antepasados antiguos. Cristo vino a romper nuestras supersticiones y a acabar con nuestros ídolos. Cristo vino a darnos a conocer al Dios no conocido. En todo el mundo ha pasado un alejamiento similar de Dios. Hoy en día muchos pueblos, tanto sean asiáticos o no asiáticos, en todos lados, la mayoría de los pueblos del mundo no conocen, hay muchos pueblos, que no conocen a Dios. Eso mismo había pasado en Atenas. También se había alejado de Dios, del Dios vivo. La Escritura dice en Romanos 1, 21, 23, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esta palabra que dice que estábamos leyendo en Romanos 21, 23, nos habla de que muchos conocieron y decidieron cambiar a sus imágenes de ídolo. Y eso es lo que pasa hoy, mis hermanos. Muchos conocieron a Dios y decidieron por voluntad propia postergar la gloria incorruptible del Dios, la gloria suprema de Dios. Prefirieron intercambiar, desplazar, olvidarse de la gloria de Dios, envanecieron su razonamiento y se fueron tras ídolos, tras imágenes creadas por hombres, alabaron espíritus de antepasados, de personas que murieron, que hicieron algo. Ellos lo alaban y lo adoran, generando la idolatría y alejándose de Dios. Yo iba el otro día, viajaba por la ruta, está lleno de altares del Gauchito Gil, de San La Muerte, de
vírgenes y todo. La idolatría está creciendo en nuestra tierra y la gente envanece su corazón y no razona y se olvida del Dios verdadero, se olvida del Dios de su antepasado, se olvida del Dios de la gloria, de la honra y de la alabanza, se olvida del Dios supremo, se olvidaron del sacrificio de Cristo en la cruz y prefieren adorar imágenes de ídolos creadas por hombres que no se pueden mover, que no pueden caminar, que no pueden hablar, porque son imágenes hechas con manos de hombre, y se olvidaron del Dios verdadero, del Dios que yo predico, del Dios que nosotros predicamos, de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador y Redentor de cada una de nuestras vidas, ¿no? Se olvidaron, ya no conocían al Dios que originalmente adoraron, tenían cientos de ídolos y dioses falsos, pero ellos no conocían al Dios verdadero que se había vuelto, el Dios no conocido, para ellos el mismo que el mundo entero había olvidado. Por eso, por las dudas, ellos tenían tanta idolatría que por las dudas, que si no conocían a todos los dioses, iban puesto un altar al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, le dice Pablo, al que vosotros adoráis, pues sin conocer, este es a quien yo os anuncio. También podía ser traducido, al que vosotros adoráis, pues por ignorancia es a quien yo os anuncio. Pablo le viene diciendo lo que iba visto en Atenas, que él le venía a predicar algo sobre el Dios al Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocer, es al que yo le vengo a anunciar, al que yo le vengo a predicar y al que yo le vengo a traer para cada una de sus vidas, ¿no? Los ídolos nacen de la ignorancia que la gente tiene del verdadero Dios y de la soberbia humana. Actualmente sigue pasando lo mismo. Desgraciadamente el ser humano se ha alejado tanto de Dios que ha perdido el conocimiento del Creador. De ahí que sigan adorando a ídolos porque no conocen al Dios verdadero. Aún la misma iglesia hace que se adore a ídolos porque ponen que adoren a vírgenes, a santos, todos, que puede ser todo lo que vos quieras, pueden ser santos, pueden ser vírgenes, pero la palabra de Dios dice que a mí solo me adoraréis y solo a mí me adoraréis, dice el Señor, porque el Señor es el único Dios verdadero y todas las cosas en la tierra y debajo de Él, todo fue creado por Él, mi hermano. Y en el versículo 24 y 28 dice que ante una audiencia completamente fanatizada y pagana, Pablo tenía que presentar el mensaje del Evangelio de Cristo. No pudo apelar al Antiguo Testamento como acostumbraba hacer cuando él se dirigía a la sinagoga en el lugar de los judíos y gentiles piadosos. Pablo se enfrentaba ahora a gente que nunca había oído acerca del Dios de Israel, del Dios verdadero. ¿Te imaginas la situación del apóstol en ese lugar? ¿Te has visto alguna vez en tal situación? Todos tenemos la oportunidad de dar testimonio de nuestra fe. La cuestión es si la aprovechamos o no. El Señor muchas veces nos habla y nos dice hablar, y muchas veces por temor, por vergüenza, porque no conocemos a gente, no predicamos el Evangelio de verdad y de justicia y no profesamos el testimonio de nuestra fe, de lo que Cristo hizo en cada una de nuestras vidas, ¿no? Pablo aprovechó la oportunidad para presentar al Dios como el creador y juez del universo. En el versículo 24 y 25 nos dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, está aclarando a los atenienses que el Dios desconocido que ellos adoraban era el creador del mundo y de todas las cosas que en él hay, ¿no? Que siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Qué importante es entender esto, especialmente en la actualidad, cuando tantas y tantas personas están abandonando los templos en los que se predica la palabrería humana para vivir su fe en consonancia a las Sagradas Escrituras. Hoy más que nunca es necesario aclarar que no estamos en la iglesia, sino que somos la iglesia de Jesucristo. Dios no habita en estas paredes, sino que en nuestras vidas. El Señor habita en nuestra vida y nosotros somos su iglesia y nosotros tenemos que cuidar su templo, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Que no debemos reunirnos? No, claro que no. De ningún modo significa que no tenemos que reunirnos. De ningún modo significa que no estamos esclavizados a pertenecer en un lugar donde no se predica la verdad. Si nos encontramos en una congregación de sana doctrina, de que no tiene la sana doctrina, mejor salir de esos templos y reunirse con aquellos que aman al Dios verdadero, mi hermano. Es preferible no concurrir a una iglesia que predica una
una doctrina que no es cristocéntrica, o una iglesia que no predique la verdad y la justicia de Dios, que no predique, mejor salir de este lugar y buscar una iglesia donde se predique la verdadera doctrina de Jesucristo, donde se predica la verdadera palabra de Dios y se predica lo que Dios quiere establecer y hacer sobre las vidas de cada una de las personas, ¿no? Y de lo que Dios quiere hacer sobre cada uno de nosotros, porque como está escrito, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, así yo estoy en medio de ellos. Esto lo dice en Mateo 18:20. Por eso te lo digo, mi hermano, es preferible muchas veces estar en una iglesia chica o una iglesia que tiene pocos miembros, pero que se predique la verdad del Evangelio de Jesucristo, antes que estar en grandes iglesias, grandes edificios que están vacíos, que son sepulcros blanqueados, que hablan y predican solo por conocimiento, pero el Espíritu Santo está lejos de ellos, ¿no? Y en el versículo 25 nos dice que ni es honrado por manos de hombre, como si se necesitare de algo, pues. Él es quien da todo vida y aliento y todas las cosas. Dios no quiere nada de lo que tú le puedas darle. Quiere tu corazón y tu alma. Te quiere a ti, mi hermano. No te dejes engañar por los falsos evangelios que pretenden esclavizarte y sacarte plata, como si Dios necesitara tu dinero. No, no es Dios quien necesita de ti, sino tú quien necesitas de la provisión de Dios, pues Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. Estas dos últimas palabras muestran que Dios ha provisto de todo cuando necesitamos los seres humanos a nuestro alcance, ¿no? Si estás en un lugar donde únicamente hablan de dinero, sal de ahí, mi hermano, huye por tu vida y busca otro lugar en el que se predique la verdad de la palabra de Dios. ¿Quiere decir esto que no debemos dar para la obra de Dios? No, claro que no. No quiere decir eso. Debemos dar para la obra de Dios, pero por amor, no por obligación, por gratitud y no por codicia, cumpliendo lo que Dios nos manda, ofrendando y diezmando como Dios nos manda, pero en un lugar donde verdaderamente se predique el Evangelio de Jesucristo, ¿no? El sermón de Pablo era todo un desafío para los atenienses. La presentación del monoteísmo, es decir, de la fe en un solo Dios personal y supremo, chocaba abiertamente con el panteísmo y el politeísmo griego que ellos tenían, ¿no? Por si esto fuera poco, les dijo que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Los atenienses consideraban bárbaros a todo el que hubiese nacido fuera de Grecia. Se consideraban como muchos hoy superiores. Pablo combate esta teoría enfocando la atención en el origen de la humanidad, sin hablar de las escrituras. Enseña el relato bíblico de la creación y afirma que Dios es el creador del hombre, ¿no? Y que de un hombre hizo todas las naciones sobre la tierra, ¿no? Y esto que está sucediendo muchas veces, ¿no? Y el racismo que sacude a la gente y la discriminación que sacude a todo el mundo y las tensiones, los problemas, las guerras continuas y el prejuicio que muchas veces racial, que es el resultado del pecado, debió haber asombrado todo esto, lo que hablaba Pablo, porque Pablo andaba que todos somos iguales, creados por una misma sangre, que no importa dónde hayas nacido, no importa si estés en África, en Asia, en China, en Oceanía, en América, que en parte estés. Pablo nos estaba diciendo que todos somos iguales, y estas palabras debió asombrar a los atenienses que oyeron hablar a Pablo ese día. El Dios desconocido había creado la raza humana en su totalidad, de un hombre y una mujer. No importa tu país de origen ni tu cultura, todos estamos relacionados, todos somos descendientes del mismo Padre, de los mismos padres, y Cristo nos trae de regreso a todos en una sola familia por medio de la iglesia. ¿Qué quiero decirles con esto, mi hermano? No permitan que los prejuicios raciales te eviten tener comunión con alguien de otras culturas o de otras religiones. Lucha contra esos prejuicios raciales. Es carnal y pecaminoso tener miedo de tener un amigo de otro color o de otro país o de otra religión. ¿Qué quiere decir esto? Que vos no tienes que negar tu religión, no tienes que hablar tu fe, porque yo soy cristiano evangélico, porque yo sigo a Cristo, no voy a hablar con un católico, con un budista, con un hinduista o lo que sea. No, tú tienes que hablar con ellos, no los tienes que recriminar, te tienes que acercar a esa persona para poderle enseñar después la verdad, para poder después transmitirle lo que Cristo quiere hablar a cada uno de ellos, después transmitirle la salvación de Jesucristo a cada una de esas personas, que si Él
le ha entenebrecido su negro corazón, que su razonamiento se ha divagado y se han olvidado del Dios verdadero. Nosotros no tenemos que hacer excepción de personas, no tenemos que discriminar a nadie, sino simplemente acercarnos a todos, hablar con todos y no hacernos a ellos, sino que ellos se hagan a nosotros, ¿no? Porque dice, no te hagas a las demás personas, que las demás personas se hagan a vos, que esas personas que creen en una religión equivocada o que creen en otra cosa, que no conocen la verdad de Jesucristo, puedan entender y se puedan hacer a vos, que puedan ver tu vida, que puedan ver el cambio en tu vida y lo que Cristo hizo en tu vida y lo que Jesucristo hizo en tu vida, ¿no? El Señor Jesucristo vino no solo para restaurarnos a Dios, sino también para juntarnos todos los linajes en un solo cuerpo en la iglesia de Jesucristo. Una iglesia como esta, con muchos grupos étnicos diferentes. Esta es lo más natural del mundo, porque Dios nos reúne en una iglesia única, ¿no? Dice en 1 de Pedro 2:9, el pecado nos separa, pero Dios nos une. Es cierto. En cierto modo se necesita un milagro para que esto ocurra. El milagro del nuevo nacimiento, si somos verdaderamente nacidos de nuevo, es posible. Que el mundo vea que todos somos hermanos y hermanas en Cristo. Que esta iglesia sea un testimonio de la armonía y el amor en un mundo dividido. Y en el versículo 26 Pablo le abre y les dice, le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto significa que Dios ha determinado las épocas históricas, así como las fronteras entre el hombre, que el hombre no logrará jamás atravesar. Esto es lo que nos está hablando el apóstol Pablo, ¿no? Lo que le estaba diciendo a esta gente. Atravesar. Aún así, el ser humano sigue lanzando cohetes al cielo a ver si encuentra al Creador y otro lugar donde vivir, donde los recursos de la tierra se hayan agotado. Locos, no saben que Dios ha prefijado los límites de su habitación, ¿no? Que dice que Dios ha establecido, por más que intenten buscar más allá, Dios ha establecido los límites de la habitación del hombre. El hombre va a llegar hasta ciertos límites y después no va a poder avanzar porque es lo que Dios ha establecido desde el principio de los tiempos, ¿no? Y en el versículo 27 Pablo nos habla para que busquen a Dios, aunque sea palpando, debido a su ceguera espiritual, aunque ciertamente no está lejos. Puedes susurrarle y puedes tener la firme convicción de que Dios te oirá. Él siempre ha sido fiel. Y Pablo en el versículo 28 y 29, Pablo muestra su conocimiento de la cultura griega citando sus poetas. En base a su palabra, Pablo les enseña la verdad. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro o la plata o piedra o escultura de arte y de la imaginación del hombre. Con todo, cuidado, Pablo escoge las palabras cuando le dice que la divinidad no es como la imagen del oro, de plata o de piedra preciosa, ¿no? Cuando tenemos que aprender meditando la palabra de Dios, los hombres se hacen ¿Cuántos, tenemos que aprender meditando la palabra de Dios? Los hombres se hacen esculturas, levantan templos suntuosos, siguiendo la imaginación de su corazón entenebrecido. Ahora llegó el tiempo, mi hermano, llegó el tiempo de que Dios quiere algo nuevo. Dios quiere que empiece a predicar el evangelio de verdad y de justicia, y no un evangelio falso. Pero Dios en el versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Se acabó, mi hermano, la introducción. Ya llegó al corazón de la cuestión. Ya dejó claro que hay un solo Dios verdadero, el Creador. Ahora es el tiempo de saber que espera que los seres humanos se arrepientan y vuelvan su corazón a Dios. Dios pasó por alto su ignorancia, su superstición en el pasado, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso no es una sugerencia o un consejo, es la palabra de Dios. Dios dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse significa cambiar de opinión acerca del pecado, significa alejarse del pecado. Volver a Cristo significa dejar de confiar en ti mismo y de confiar en Jesucristo, mi hermano. Cuando verdaderamente te arrepientes, naces de nuevo por el poder glorioso del Espíritu Santo y el poder de Dios en tu vida. Esto es lo que Dios espera que hagas. Y el versículo 31 dice, porque juzgará al mundo con justicia. Da igual a quién o qué crea o qué rehuses creer. Dios ha establecido un día en el cual te juzgará por Cristo y juzgará al mundo con justicia. No, por cuanto Cristo vino a este mundo para salvarnos del pecado y de la muerte y el infierno.
del infierno, llegó a propósito a morir en la cruz para pagar el castigo de cada uno de nuestros pecados, hermano. Él vino a derramar su preciosa sangre en la cruz para que tus pecados y los míos pudieran ser lavados a la vista de Dios, para presentarnos limpios y puros mediante Jesucristo, mediante al trono de Dios, ¿no? Y para demostrar que realmente es Dios único, el verdadero Dios. El verdadero dio fe a todos con haber levantado a Cristo de los muertos, dice el pasaje. Este era el mensaje de Pablo, este es el mensaje verdadero de la fe cristiana, mi hermano. Este es el mensaje que cada vez se predica menos, pero esta es la verdad. Y este es el mensaje que el mundo odia porque lo que enfrenta a su responsabilidad para su Creador. Este es el mensaje que te dice, Cristo murió en la cruz para que tú seas salvo. No murió ningún otro santito, ningún otro ídolo, solamente Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que tú puedas vivir en libertad. Estoy orando, mi hermano, en este tiempo para que veas más allá de las personas en nuestra iglesia, en nuestro medio, en nuestro entorno. Quisiera que sientas y conozcas el amor de Cristo, del Cristo vivo, que seas salvo, que nazcas de nuevo, que pases de la muerte a vida eterna por la fe en Jesucristo, en el Cristo vivo de la gloria. No, Pablo le dijo que tenían que confiar en Cristo, o él lo juzgaría en el juicio final. Cristo está vivo, Él va a volver a juzgar al mundo. ¿Estás listo, mi hermano? Tus pecados han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Y el versículo 32 dice, ¿cuál fuera el resultado del sermón de Pablo en Aréopagos? Hubo tres reacciones a su sermón, lo que dice que algunos de ellos se burlaron de lo que Pablo predicaba. Algunos de ellos dijeron, ya te diremos acerca de esto otra vez. Pero algunos creyeron en Cristo en ese momento y fueron salvos. ¿Cuál será tu reacción ante la predicación de esta palabra, mi hermano? Oro para que algunos de ustedes se alejen del estilo de vida pecaminoso, confíen en Jesucristo y sean salvos por Él. Entonces serán restaurados a Dios. Así pues, mi hermano, para ir terminando y resumiendo lo que Dios está hablando, el mundo adora ídolos falsos porque se han apartado de Dios, pero hay un Dios verdadero que es el Creador. Aunque es desconocido para muchos, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Él para alcanzar el perdón y la vida eterna y ser librados del juicio. La Biblia nos muestra el verdadero Dios y lo que espera de nosotros, lo que Dios espera de cada uno de nosotros, mis hermanos. Y si no queremos ser engañados, debemos conocer a Dios por su palabra, y su palabra es la Biblia. Siempre estoy dispuesto, mi hermano, a poder hablar con cualquiera que se acerque, Señor, para que cualquiera que se acerque, mis hermanos, que quieran confiar en Jesús y ser salvos, con aquellos que tengan dudas, que Dios nos ayude, mi hermano. Y en este tiempo, mi hermano, para ir terminando todo esto, lo que Dios estamos hablando, vamos a orar para que el Señor Padre Celestial tome control del razonamiento de cada uno de mis hermanos, Señor. Voltea todo altar, Señor, toda idolatría, Señor, a falsos ídolos, Señor, falsos santos, todo, Señor. Voltea todo altar, toda imagen, Señor, la derribamos por suelo, Señor. Ahora, Señor, pedimos que sea tu turbión, Señor, del azote, que venga rompiendo todos los altares, que venga destruyendo, Señor, todo lo que profana tu Santo Espíritu, Señor. Ahora, Señor, purifica, Señor, con tu amor y tu verdad, Señor. Ahora, Señor, trae convencimiento de pecado sobre cada una de la vida de mis hermanos, Señor, y tráeles libertad, sanidad en su vida, Señor. Que sea tu Espíritu Santo fluyendo, Señor, y afirmando tu verdad, tu justicia y tu palabra sobre cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mi hermano. Nos vemos en la próxima. Paz de Dios.